Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Checklist. Les habla Angélica Lopera, su host, y estoy en simultáneo con el canal de YouTube que estoy subiendo esto en vivo y eso me hace muy feliz. No solamente porque me emociona sacar este espacio que para mí es terapéutico completamente, cuando me siento como a organizar mis ideas acerca de algún tema que yo estoy completamente segura que todos lo podemos poner en cuestionamiento, que podemos ponernos como en esos zapatos de cuando hacemos esas cosas, no digamos ni bien ni mal, pero cuando hacemos cosas que de pronto nos pueden afectar incluso nuestra salud mental. Entonces todos estos temas, porque no hay checklist, no hay un conducto regular para ser felices y para cumplir los propósitos que tenemos en nuestra vida, pero sí hay muchísimos temas de los que podemos hablar, que podemos desarrollar y que juntos a través de la experiencia de otros, en este caso yo voy a hablar de mí y de otras historias que quizás conozca y que pueda contarlas y aprender, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces yo hice una encuesta y les voy a contar, es una encuesta de 3 temas que quería tocar. Creo que los otros dos porque me gustó mucho como el feedback que tuvo, sobre todo el tema de los juicios, tanto que fue el primero como que dije voy a hacerlo, pero es el que menos tuvo como el tema de la encuesta. Y el segundo fue, el segundo que más tuvo fue, había uno primero que es expectativas, que es lo que vamos a hablar hoy, y el segundo era el tema de la energía femenina, que lo voy a dejar para el siguiente lunes. Entonces, muy conectados, acuérdate de prender esta campanita que aparece en Spotify para que cada que estemos activos con un podcast, pues se te anuncie y puedas estar muy pendiente. Y te agradezco muchísimo si puedes compartirlo a alguien que tú creas que lo necesite, que le sirva. Y no solo eso, sino que también me hagas saber a mí con alguna sugerencia, alguna recomendación, todo lo que me puedas decir, bienvenido. Alguien una vez me dijo que todos los podcasts de muchas personas tenían normal el volumen y que el mío, por ejemplo, el volumen era muy bajito y que tenía que subirle. De eso no tengo ni idea qué pasa. Yo soy súper autodidacta con este tema del podcast. Este micrófono lo recomiendo muchísimo porque efectivamente es tiene muy buenas recomendaciones en Amazon. No sé a qué se debe de pronto el tema de los volúmenes, pero aquí vamos bien. Súbale el volumen, si así es, y empecemos. El tema de las expectativas. Y bueno, yo lo primero que hice, que nunca lo he hecho, es revisar la definición. Y miren esto, las expectativas son la esperanza de ejecutar o conseguir algo. Básicamente tenemos claro que una expectativa es un anhelo o un deseo que no dependen de la presencia de un problema y pueden variar de un momento a otro. ¿A qué se refieren con esta explicación? Mira lo que dicen, anhelos o deseos que no dependen de la presencia de un problema. Es decir, que nosotros tenemos a veces una expectativa en ciertos acontecimientos, en ciertas situaciones de nuestra vida, donde se nos nubla la aparición de algo que hace que eso, anhelo, ese deseo, no va a existir. Entonces, no hay ese factor de revisar todos los puntos. Entonces, cuando yo empecé a averiguar sobre todo este tema de las expectativas, porque inmediatamente nos vamos a la idea de un mensaje que dice, si tú no tienes expectativas, no te desilusionas, porque no te sorprende que alguien haga o no haga algo, si hablamos de personas y relaciones. Pero yo sí empecé a investigar y no solamente empecé a investigar, sino que lo voy a adaptar a mi vida y espero que tú lo adaptes a la tuya de la manera más objetivamente posible. Resulta que investigando lo de las expectativas también hay tipos de expectativas. Entonces me encontré con algunos nombres, incluso unos digamos que son iguales a otros, porque había muchas páginas donde hablaban de muchos, pero había uno específico, habían varios específicos que se mezclaban. Entonces decían normativos, predictivos, ideales, condicionales, irrealistas, adaptativos, implícitos, explícitos, racionales. Entonces mira toda la cantidad de expectativas que hay. Efectivamente, yo no quiero ni siquiera satanizar a ninguna de las expectativas porque acá no hay nada ni bueno ni malo. En estos días hablaba con la mamá de una amiga que me decía, nada es bueno y nada es malo, y eso como que me lo he tatuado en cada uno de los actos
y pensamientos que tengo en mi vida. Entonces, vamos a partir de ese hecho. Listo, nada de lo que está acá es una verdad absoluta, ni es falso, ni es verdadero. Pero me gustó mucho el tema, es porque cuando hablan de las expectativas implícitas, escuchen esto, son esas expectativas que tenemos de esas personas que estamos completamente seguros que no nos fallarían. Ejemplo, nuestros padres. O sea, nosotros tenemos expectativas implícitas, o sea, estamos tan garantizando eso por la relación que hay. Es ahí donde si tu papá, según tu expectativa de una implícito que es ese amor irracional, porque así puede ser, el padre ve todo lo bueno del hijo, así lo esté haciendo todo lo malo, puede pasar eso, pero si a ti te afecta o te hace algo tu papá o tu mamá, que tú crees que es implícito, que él debe actuar de alguna manera, es ahí donde hay una desilusión, ¿cierto? Pero a esa expectativa se le llama expectativa implícita. Hay unas explícitas que ya son más referentes a, digamos, a temas de productos. Cuando conseguimos algo y compramos algo que obviamente lo queremos, no sé, voy a poner el ejemplo de este micrófono. Yo compré este micrófono con unas indicaciones y unas, pues como unas características explícitas que si esto no me hubiera funcionado, no hubiera estado en mis expectativas. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso refiere a eso. Las explícitas son aquellas, eh, digamos que son como las características de ciertos productos o ciertas cosas o ciertos escenarios donde es lo prometido, o sea, no tienes, me sirve de micrófono, o sea, no me puede servir para otra cosa, ¿cierto? Entonces, como explícito. Es muy diferente en el tema de trabajar con las relaciones, porque, a ver, tú no puedes dar por sentado que tu relación de pareja, por ejemplo, va a estar siempre superando o siendo las características que tú crees, porque esas son tus expectativas. Y entonces por eso me refiero a esta como producto. Hay una expectativa racional que está más enfocada como en todo este tema de una persona realista, digamos, economistas que investigan, que todo quieren la prueba, que no dan nada por sentado hasta que no tienen suficientes pruebas y validación. Y eso está muy bien. En la vida real, cuando tú vayas a aterrizar algo, tú deberías tener presente todos los factores que podrían involucrar en esa expectativa que tienes en un proyecto empresarial. Y todo eso sería lo adecuado. Yo he sido muy de meter mi cabeza y salir con los pies sin ni siquiera pensar y analizar a profundidad el proyecto a final. Y aunque a veces funciona, también es como un tiro al aire donde uno dice, ay, y yo tenía la sensación de, y la esperanza, como lo dice, de que esto iba a funcionar, y puede funcionar como puede no funcionar. Pero obviamente minimizamos riesgos cuando tenemos una expectativa realista, lo que hacemos es ir y basarnos en temas de investigación, profundizar, mirar todos los factores que rodean esa posible respuesta, ¿sí? O ese posible escenario. Ahora, me pareció muy interesante que también habían expectativas irrealistas. Entonces, a esas se refieren como inalcanzables, en las que estamos soñando de una manera inalcanzable. Y ahí yo difiero de algo. Y es que siempre pensaré que las expectativas no son del todo malas. O sea, malo es cuando tú sufres de la decepción y te quedas con ella guardada. Diferente es, si tienes una expectativa, no se cumple, pasas la página y no da lugar a esa desilusión o a ese abrazar esa desilusión, porque ahí nos quedamos como víctimas. Pero las que son supuestamente irreales, que son inalcanzables, podrían volverse alcanzables cuando en el camino comenzamos a ajustar. Y ahí me parece muy interesante que si nosotros tenemos expectativas con nosotros mismos, antes de tenerlas en otra persona, nos volvemos unos soñadores incansables. Y esto va muy conectado con Sencheclis y la agenda, y no lo había pensado, pero la verdad es que cuando yo desarrollé el diario sin checklist, que tiene las actividades
para empoderar tus sueños hay una actividad de sueños y tú no tienes que exagerar, tú tienes que pensar en las cosas que deseas sin estar, o sea, a lo que voy con esto es algo más como con lo que estoy leyendo en un libro que se llama Deja de ser tú, que es desear las cosas sin importar las circunstancias en las que estás. O sea, tú puedes estar pasando por una crisis financiera, una tormenta personal increíble y al mismo tiempo estar diciendo, en 2 años voy a ser una empresaria exitosa, conferencista, ta. O sea, no determina tu sueño, tu expectativa, lo que te está pasando en este momento. Porque en la física cuántica nos explican que tenemos un poder creador, es que somos creados por Dios a su imagen y semejanza y tenemos a un Dios dentro de nosotros trabajando todos los días. De la única manera, yo creo que eso se lo escuché un pastor que decía, la única persona, perdón por lo que voy a decir, pero que las personas que no van al cielo son los perezosos. Pero, y no, ojalá no te sientas aludido, pero la verdad, todo el tiempo que tú te pares a, no sé, a trabajar en ti, no necesariamente ser más productivo todos los días, yo he entendido que a veces la improductividad es productividad, el no hacer nada es productivo, el respirar, el conectarse contigo, el trabajar en tu mente, en los no hacer nada se está haciendo, entonces no quiero como satanizar eso, obviamente que no, pero es lo que les estoy diciendo acerca de no sueñes pensando en lo que tienes ahora, sueña en lo que quieras, ¿sí? Y a eso corresponde esas expectativas. Por acá estaba tomando nota también acerca de un tema de las expectativas y la salud mental, porque no solo porque es tendencia el tema de salud mental, creo que estamos en una generación que se motivó mucho a trabajar en su mente, sobre todo hoy escuchaba un podcast de Se Regalan Dudas del tema de la sanación, que no nos obsesionemos con sanar todo el tiempo, que todo el tiempo vamos a estar en ese proceso y me gustó mucho, si quieren lo buscan, no sé, no recuerdo qué numerales, no sé si es reciente o lo escuché viejito, no sé, pero era así, el tema de la sanación. Y me gustó mucho porque ahí está el tema de la salud mental. Y nosotros tenemos muchas expectativas con nosotros y con ese creer que llegamos a una meta cuando, no sé, sanamos X proceso, pero entramos a otro. Entonces, expectativas de salud mental van muy de la mano porque pretendemos que todo se solucione cuando, no sé, nos leemos un libro o cuando empezamos a hacer journal o cuando empezamos a ir a terapia. Y eso no es así. O sea, claro, la expectativa es esa y está bien, pero y hay una autoexigencia, y un perfeccionismo que también se va volviendo tóxico para nosotros mismos. Entonces, yo me exijo muchísimo, la autoexigencia es algo, digamos, algo que tengo muy trabajado en mí. Cada vez, digamos, que me trato como con más amor, porque sí lo tengo. Y el perfeccionismo, que es algo que ya no tengo, ya prefiero hecho que perfecto. Entonces, pero sí apunta mucho a que el perfeccionismo en el tema de la expectativa nos causa ansiedad. Entonces, hay que soltar un poquito mucho, un poquito mucho, se me enredó la lengua, un poco este tema del perfeccionismo. Ustedes creen que yo voy a editar esto jamás. O sea, me encanta que pasen estos errores porque somos humanos, ¿cierto? Mi mente va demasiado rápido, a veces piensa mucho más rápido de lo que estoy hablando. Porque estoy aparte leyendo y acá les voy a contar algo que escribí, es que incide en esas expectativas que mantenemos. Y algo que incide bastante es las normas sociales, el impacto cultural y el cambio de perspectiva nos sirve mucho. ¿Cómo así que las normas sociales? O sea, todos crecemos en un establecimiento de normas donde tú tienes que cumplir unos estándares y si te sales de esos estándares dejas de cumplir con esas expectativas sociales que nos han impuesto, ¿sí? Hay un impacto cultural. Entonces, no es lo mismo estar en Medellín, estar en Estados Unidos, salir de pijama al mercado. O sea, no va a pasar. Yo
lo he notado, o sea, acá nadie, en Estados Unidos nadie te observa, nadie mira, nadie le importa si vas con tus zapatos, en latino quizás sí, y sobre todo en Medellín, digamos que yo no he visto a nadie salir en pijama al supermercado. O sea, no ha pasado, no me ha tocado ver. Si alguien lo ha hecho, por favor hágamelo saber. Pero realmente eso incide muchísimo. Entonces nosotros mantenemos las expectativas de acuerdo al contexto. Ahí es cuando se expande la mente, cuando pasa algo y es el intercambio cultural o el cambio de perspectiva de las cosas. Te va a cambiar completamente tu expectativa viviendo en Medellín a viviendo en Estados Unidos. Te va a cambiar totalmente la forma de juzgar a otras personas de manera física viviendo en Medellín, viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ampliamos nuestro panorama, o sea, vemos la cantidad de opciones, de escenarios, de situaciones, de personas, de culturas que nos hacen que no tengamos esa línea de expectativa entre personas, pensamientos, ideologías, creencias. Y eso sirve muchísimo el viajar y el intercambio cultural. Y por último, ya para finalizar, hay algo que escribí que decía el equilibrio digital. Tenemos que eh, evitar las comparaciones y creer todo. Esta semana veía algo sobre un producto que aclaraba las axilas y yo dije, ay, qué tan chévere. Inmediatamente alguien a mi lado me dijo, ¿cómo así? ¿Tú crees todo lo que ves? Y yo, pues no sé, me pareció que es como que puede ser. No. O sea, todo lo que está en las redes sociales, dúdelo. Entonces, por hecho, no tengas expectativas basadas en una historia mental que te creas por las redes sociales, por esas comparaciones que hacemos de vida. Tenemos que partir del hecho de que lo que vemos en las redes sociales es el 5% de la vida real de las personas. Es muy lindo conocer a alguien, y yo siempre lo resalto, que es la misma persona en las redes sociales a la persona cuando la conoces. No estoy hablando de temas físicos y que usen filtros ni nada de eso, estoy hablando del tema de personalidad. Que tú sientas que esa persona es esa persona y no que por acá en las redes sociales genera un personaje demasiado alejado de su realidad que hasta, digamos, es una persona espontánea en las redes sociales y es tímida en persona. Entonces, como que no hay coherencia. Y eso pasa muchísimo porque creamos personajes y está bien. Tú puedes crear el personaje que tú quieras. Si tú eres marca personal y quieres crear un personaje, está bien. Pero por salud mental y por equilibrio en tema de, digamos, equilibrio digital en redes sociales y esto, deberías aterrizar para que tú misma no te generes falsas expectativas por estar desarrollando un personaje que de pronto te va muy lejos, ¿sí? Y, y no es tan chévere. Eh, y este último mensaje que escribí me encantó. Pensaba en las expectativas que tenemos en tiempos difíciles y acá entra el poder creador. Y es si podemos tener una visión de un tiempo mejor cuando estamos pasando tiempos difíciles, porque la resiliencia es eso, es saber naufragar cuando estamos en tormenta, confiando en que lo que sigue es un hermoso arco iris y simplemente veremos el amanecer de nuevo. Entonces, para mí, el tema de las expectativas, sí, es un tema de que si no las tienes, es más, hay un mensaje que yo ponía en las redes que decía, mi mejor posición es que estés por encima de mis expectativas. Y yo analizo eso y claro, uno quiere que esa persona, hablando de relaciones, que tienes a tu lado, supere esas ideas mentales que tú tienes, pero es que esas ideas mentales que tú tienes impuestas de creencias, incluso podrían ser hasta limitadas, versus lo hermoso que puede ser la realidad. Entonces, no se trata de soltar las expectativas de un 100% para vivir plenamente feliz y ser pues ya los que cuentan ovejas cuando se duermen, no. Yo creo que básicamente las expectativas deben de estar puestas en uno, confiando en las capacidades de uno, trabajando por el tema personal
y todo lo que tenga que ver con tu entorno, siempre visualizar todos los factores que lo componen para entender la posición de la otra persona y definitivamente en el entendimiento hay empatía y en la empatía vamos a tener una mejor comunicación y obviamente en ese escenario hay mucho amor. Entonces, quiero llegar al final de este episodio dándote las gracias por participar, por sugerir este tema. Me gustó muchísimo leer acerca de todas las expectativas y bueno, a seguir trabajando en nosotros mismos y en superar nuestras propias expectativas porque no se trata de competencia con nadie. Eres tú y tu versión anterior siendo tú quien la mejora, nadie más. Así que un abrazo y chao, chao.